En una tarde gris de invierno, las calles de la ciudad de Monterrey estaban llenas de prisa y caos. La gente caminaba apurada, con abrigos cerrados y sombreros que apenas lograban cubrirlos del viento helado. Entre las multitudes que cruzaban la gran avenida, un hombre elegante y bien vestido destacaba por su porte imponente. Era Alejandro Serrano, uno de los empresarios más exitosos de México. Propietario de cadenas hoteleras, constructoras y restaurantes de lujo, su vida estaba definida por la opulencia y el poder. Pero ese día, algo iba a cambiar. Alejandro, acostumbrado a moverse en coches blindados y a frecuentar los lugares más exclusivos, había decidido caminar hacia su próximo destino. Una reunión en un edificio cercano lo había convencido de dejar el coche en un estacionamiento y disfrutar del aire fresco. Sin embargo, mientras avanzaba por la calle, algo captó su atención: una niña pequeña, de no más de 7 años, sentada en la acera con un cartel escrito a mano. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de tristeza y esperanza. El cartel decía: ayuda para salvar a mi mamá. Por favor, necesito ayuda. Alejandro frunció el ceño, acostumbrado a ver este tipo de escenas, pero algo en la mirada de la niña lo detuvo. Se quedó observándola desde lejos, indeciso. No era alguien que soliera involucrarse con extraños, mucho menos en la calle. Pero antes de que pudiera decidir si acercarse o no, la niña levantó la vista y sus miradas se encontraron. «Señor, ¿podría ayudarme?», preguntó ella con una voz suave pero clara, como si todo su valor estuviera concentrado en esas palabras. Alejandro se acercó lentamente, sin saber exactamente por qué. La niña parecía frágil, con ropa desgastada y zapatos rotos que apenas protegían sus pies del frío. Su pequeño rostro estaba enrojecido por el viento, pero mantenía una dignidad que lo desconcertaba. «¿Qué sucede?», preguntó Alejandro, con un tono más frío del que pretendía. «Mi mamá está enferma», dijo la niña, bajando la mirada. «Está en el hospital, pero no tenemos dinero para pagar su tratamiento. Me dijeron que si no lo pagamos pronto, no podrán seguir atendiéndola». Alejandro miró a su alrededor, como esperando que alguien más interviniera. No entendía por qué esta niña había elegido hablar con él. Pero antes de que pudiera responder, la niña continuó. «Mi nombre es Sofía, y no tengo a nadie más a quien pedir ayuda. Por favor, señor, usted parece alguien que puede ayudarnos». Las palabras de Sofía eran simples, pero tenían un peso que Alejandro no podía ignorar. Durante unos segundos, se quedó en silencio, luchando contra una mezcla de emociones que no lograba identificar. Finalmente, sacó su billetera y le extendió un billete. «Aquí tienes. Espero que te sirva para algo», dijo, tratando de terminar la conversación rápidamente. Pero Sofía no tomó el dinero. En cambio, levantó la vista con una expresión seria y lo miró fijamente. «No quiero su dinero, señor. Quiero que me ayude a salvar a mi mamá». La sinceridad en su voz y el hecho de que rechazara el dinero desconcertaron a Alejandro. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no podía ignorar lo que tenía frente a él. Sin saber exactamente qué lo impulsaba, Alejandro se agachó para estar a la altura de la niña. «Está bien, Sofía. Llévame con tu mamá. Vamos a ver qué podemos hacer». Caminaron juntos por las calles del centro, mientras Alejandro intentaba entender por qué estaba haciendo algo tan fuera de su rutina. No podía recordar la última vez que se había sentido tan desconcertado. Sofía lo guió hasta un hospital público, un lugar que Alejandro apenas reconocía, acostumbrado a clínicas privadas y exclusivas. El olor a desinfectante y los pasillos llenos de gente lo hicieron sentirse fuera de lugar. Sofía lo llevó hasta una pequeña habitación al final del pasillo. Allí, en una cama desgastada, estaba una mujer joven, conectada a varias máquinas. Su rostro era pálido, y su respiración parecía débil. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Había visto a muchas personas en situaciones difíciles, pero nunca tan de cerca. «Ella es mi mamá», dijo Sofía, con una voz que ahora sonaba más frágil. «Se llama Clara. Tiene algo malo en el corazón, pero dicen que puede mejorar si conseguimos el dinero para una operación». Alejandro miró a la mujer y luego a Sofía, sintiendo una presión en el pecho que no entendía. Por un momento, pensó en marcharse, en dejar que los médicos y las autoridades se encargaran de la situación. Pero cuando volvió a mirar los ojos de Sofía, supo que no podía irse. «Dime, Sofía, ¿qué necesitas exactamente?», preguntó, con una seriedad que sorprendió incluso a él mismo.
La niña le explicó todo lo que había escuchado de los médicos, el costo de la operación, los medicamentos, y lo poco que tenían para cubrirlos. Alejandro, acostumbrado a resolver problemas con dinero, sabía que podía hacer algo. Pero lo que no sabía era que este acto de ayuda lo llevaría a cuestionar su propia vida y sus prioridades de una manera que nunca imaginó. Alejandro salió de la habitación de Clara con pasos firmes, pero con el pensamiento dividido. Había escuchado las explicaciones de los médicos sobre el estado crítico de la mujer. La operación que necesitaba era urgente y costosa, y aunque Alejandro tenía los medios para cubrirla sin dificultad, no podía entender por qué le importaba lo suficiente como para considerar hacerlo. ¿Entonces va a ayudarla?, preguntó Sofía, corriendo detrás de él mientras se dirigía al pasillo. Alejandro se detuvo y miró a la niña. Había algo en su mirada, una mezcla de desesperación y esperanza, que lo desarmaba. Voy a hablar con los médicos y veré qué puedo hacer, respondió, tratando de no comprometerse demasiado. Sofía sonrió, y por primera vez desde que la había conocido, Alejandro sintió que había tomado la decisión correcta. Sin embargo, aún estaba incómodo. No entendía por qué estaba dispuesto a involucrarse en una situación que, hasta ese momento, habría ignorado sin pensarlo dos veces. En la oficina del director del hospital, Alejandro se presentó como alguien dispuesto a ayudar. El médico, sorprendido, le explicó los detalles del procedimiento. La señora Clara necesita una operación para reemplazar una válvula cardíaca. Tenemos especialistas que pueden realizarla aquí, pero los costos de los materiales y el postoperatorio son considerables. Sin un apoyo económico, será difícil proceder. Alejandro escuchó atentamente, anotando mentalmente las cifras. No era una cantidad que lo impactara, pero el gesto tenía implicaciones que lo inquietaban. Después de unos momentos de silencio, finalmente habló. Cubriré todos los costos. Quiero que la operación se realice lo antes posible. El médico, sorprendido por la rapidez de la respuesta, le estrechó la mano. Es un gesto muy noble, señor Serrano. Esto podría salvar su vida. Alejandro, sin embargo, no se sentía noble. Más bien, estaba inquieto, como si algo en su interior estuviera cambiando sin su control. Esa noche, Alejandro regresó a su penthouse en una de las zonas más exclusivas de Monterrey. Desde su sala, las luces de la ciudad se extendían como un océano brillante, pero por primera vez, esa vista no le ofrecía consuelo. Se sentó en su enorme sofá de cuero y comenzó a recordar la mirada de Sofía, la fragilidad de Clara y el olor a desinfectante del hospital. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntó en voz alta. Desde que había heredado el imperio familiar, su vida había girado en torno a acumular riqueza y éxito. Las emociones y los problemas de otros rara vez lo tocaban. Pero ahora, esa niña pequeña y su madre enferma lo habían sacudido de una manera que no podía ignorar. Al día siguiente, Alejandro regresó al hospital. La operación de Clara ya estaba programada, y los médicos estaban listos para proceder. Encontró a Sofía en la sala de espera, sentada con las piernas cruzadas y abrazando una muñeca desgastada. Cuando lo vio, se levantó de inmediato. ¿Está todo listo? ¿Van a ayudar a mi mamá?, preguntó con una mezcla de ansiedad y esperanza. Alejandro asintió. Sí, Sofía. Tu mamá será operada hoy. Todo saldrá bien. La niña lo abrazó sin previo aviso, y Alejandro, desconcertado, tardó en corresponder el gesto. No estaba acostumbrado al contacto físico ni a las emociones tan sinceras, pero ese abrazo lo llenó de una calidez que hacía años no sentía. La operación duró varias horas, durante las cuales Alejandro permaneció en el hospital. No tenía ninguna obligación de quedarse, pero algo lo mantenía allí. Mientras esperaba, vio a Sofía dormitar en una silla incómoda, abrazando su muñeca. La determinación y valentía de la niña lo conmovieron profundamente. Cuando finalmente el cirujano salió de la sala de operaciones, Alejandro se levantó de inmediato. La operación fue un éxito, dijo el médico con una sonrisa. Ahora lo importante será el cuidado postoperatorio, pero estamos optimistas. Alejandro sintió un alivio que no esperaba. Sofía, al escuchar las noticias, corrió hacia él con lágrimas en los ojos. Gracias, señor. Gracias por salvar a mi mamá. Por primera vez, Alejandro no supo qué responder. Las palabras de Sofía eran simples, pero llevaban un peso que lo hacía cuestionar las decisiones que había tomado en su vida. En los días siguientes, Alejandro continuó visitando a Clara en el hospital.
Aunque su recuperación sería lenta, los médicos aseguraron que tenía una buena oportunidad de volver a una vida normal. Durante esas visitas, comenzó a conocer más sobre la vida de Sofía y Clara. Descubrió que eran una familia humilde, que Clara trabajaba como costurera y que la enfermedad había complicado todo. Sofía hablaba con entusiasmo sobre su vida antes de la enfermedad de su madre, sobre los juegos en el parque y las noches leyendo juntas. Alejandro, al escucharla, comenzó a sentir un vacío que no había notado antes. Su vida, aunque llena de lujos, carecía de la conexión y el amor que veía en esa familia. Un día, mientras caminaban juntos por el pasillo del hospital, Sofía le tomó la mano y le dijo: «Señor, usted es como un héroe para mí». Alejandro se detuvo, impactado por las palabras de la niña. Nunca había considerado la posibilidad de ser un héroe para alguien. Siempre había sido un hombre de negocios, un estratega. Pero ahora, por primera vez, sentía que su vida podía tener un propósito más grande. Los días que siguieron a la operación de Clara marcaron el inicio de un cambio profundo en la vida de Alejandro. Aunque al principio su intención era simplemente asegurarse de que todo saliera bien, pronto se dio cuenta de que sus visitas al hospital se habían convertido en algo más que un deber. Cada vez que llegaba, Sofía corría a saludarlo con una sonrisa radiante, y Clara, aunque aún débil, lo recibía con una gratitud que no necesitaba palabras. Clara había comenzado a recuperarse lentamente. Aunque seguía conectada a algunas máquinas, su rostro ya mostraba señales de mejoría. Una tarde, Alejandro se sentó junto a su cama mientras Sofía jugaba en el pasillo con otros niños. «No sé cómo agradecerle por lo que ha hecho por nosotras», dijo Clara, con la voz suave pero firme. «Mi hija tiene una esperanza que no había visto en meses, y eso es gracias a usted». Alejandro negó con la cabeza, sintiéndose incómodo con las palabras de agradecimiento. «No necesita agradecerme. Solo hice lo que cualquiera debería hacer», respondió, aunque sabía que eso no era del todo cierto. Durante años, había ignorado situaciones como esta, encerrado en su mundo de negocios y lujo. Clara lo miró fijamente, como si pudiera ver más allá de su fachada. A veces, los milagros vienen de las personas que menos esperamos. Poco a poco, Alejandro comenzó a pasar más tiempo con Sofía. Descubrió que la niña tenía una energía y curiosidad inagotables. Aunque la vida no había sido fácil para ella, siempre encontraba algo positivo que decir. ¿Sabía que mi mamá y yo solíamos hacer picnics en el parque cuando estaba sana?, le contó un día mientras caminaban juntos por el jardín del hospital. Yo llevaba mis muñecas y ella hacía sándwiches. Era mi día favorito de la semana. Alejandro escuchaba con atención, sintiendo una calidez que no podía explicar. Sofía le hablaba como si fueran amigos de toda la vida, y él, que solía evitar cualquier tipo de vínculo emocional, se encontraba disfrutando de su compañía. ¿Y a usted qué le gusta hacer, señor Alejandro?, preguntó de repente, deteniéndose frente a él. La pregunta lo tomó por sorpresa. Durante años, su vida había estado tan centrada en el trabajo y en mantener su imagen pública que no recordaba la última vez que había hecho algo simplemente por placer. «No estoy seguro. Hace mucho que no pienso en eso», respondió con sinceridad. Sofía frunció el ceño, como si no pudiera imaginar una vida sin momentos de diversión. «Entonces debería intentarlo. A veces, las cosas simples son las que más nos hacen felices». Las palabras de Sofía resonaron en Alejandro mucho más de lo que esperaba. Con el tiempo, Clara fue dada de alta del hospital. Aunque aún necesitaba reposo y revisiones periódicas, los médicos estaban optimistas sobre su recuperación. Alejandro, para su sorpresa, se sintió aliviado pero también inquieto. Había formado un vínculo con esta familia, y la idea de alejarse de ellas le resultaba extrañamente dolorosa. El día en que Clara y Sofía dejaron el hospital, Alejandro las acompañó hasta su casa, un pequeño apartamento en un barrio humilde. Las paredes estaban llenas de fotos de Sofía y dibujos que ella misma había hecho. Era un espacio modesto, pero lleno de amor y calidez, algo que Alejandro no recordaba haber sentido en mucho tiempo. «Este es nuestro hogar. No es mucho, pero aquí hemos sido muy felices», dijo Clara mientras Sofía corría a buscar algo en su habitación. Alejandro miró a su alrededor, sintiendo una mezcla de admiración y melancolía. Aunque él vivía rodeado de lujos, su casa nunca había tenido ese tipo de calidez. Era un lugar frío, funcional, pero vacío. Pesun.
Tanto, continuó visitando a Clara y Sofía, fortaleciéndose con cada momento que pasaba con ellas. Durante una de sus visitas, Sofía le preguntó algo que lo tomó por sorpresa. «Señor Alejandro, ¿usted no tiene familia?», preguntó la niña, mientras jugaban juntos en el salón. La pregunta lo dejó sin palabras por un momento. Había evitado hablar de su familia, especialmente de su infancia, que estaba llena de recuerdos dolorosos. «Tuve una familia, Sofía. Pero ya no estamos juntos». «A veces, las cosas no salen como esperamos», respondió, con un nudo en la garganta. Sofía lo miró con una expresión seria, como si entendiera más de lo que él imaginaba. «Bueno, ahora tiene a nosotras», dijo con una sonrisa que iluminó el cuarto. Sus palabras lo conmovieron profundamente. En ese momento, Alejandro se dio cuenta de que estaba formando una nueva familia, una que lo había encontrado cuando más lo necesitaba. Sin embargo, el destino tenía nuevos desafíos para ellos. Una tarde, mientras Clara estaba en una revisión médica, los doctores detectaron una anomalía en su recuperación. Aunque la operación había sido un éxito, había señales de complicaciones menores que requerirían más atención. Aunque los médicos no estaban alarmados, la noticia inquietó a Clara y a Alejandro. «No quiero preocupar a Sofía. Ya ha pasado por tanto», dijo Clara, mientras Alejandro la acompañaba a casa. «No estás sola en esto, Clara. Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos», respondió él, tomando su mano. Clara lo miró, sintiendo que las palabras de Alejandro eran sinceras. Aunque seguía teniendo dudas, comenzó a confiar más en que él estaba comprometido a quedarse. Esa noche, mientras cenaban juntos, Sofía les propuso algo que los dejó sin habla. «¿Por qué no vivimos todos juntos? Así siempre estaremos cerca y el señor Alejandro no tendrá que ir y venir todo el tiempo». Clara y Alejandro intercambiaron miradas. La idea de Sofía era inocente, pero también traía consigo una realidad que ambos habían estado evitando enfrentar. «Es una idea muy linda, Sofía, pero las cosas no son tan simples», dijo Clara, intentando explicar. Sin embargo, Alejandro la interrumpió. «Tal vez no sea tan mala idea. Podríamos encontrar un lugar donde las tres estén cómodas, y yo también. No tenemos que decidirlo ahora, pero es algo en lo que podríamos pensar». Clara lo miró sorprendida. Aunque su propuesta era impulsiva, había algo en su tono que la hacía creer que hablaba en serio. «Lo pensaremos, Sofía. Pero por ahora, vamos a disfrutar el momento», dijo Clara, sonriendo para calmar la emoción de su hija. Esa noche, Alejandro comenzó a considerar seriamente la posibilidad de un futuro con Clara y Sofía. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, tenía algo que valía la pena luchar. Los días que siguieron a la propuesta de Sofía fueron un torbellino de emociones para Alejandro. La idea de vivir con Clara y su hija había encendido una chispa en él, pero también despertó dudas y miedos. Nunca había compartido su vida con nadie de forma tan íntima, y la posibilidad de abrirse a una familia que no era la suya de sangre lo enfrentaba a territorios desconocidos. Sin embargo, cada visita al pequeño apartamento de Clara lo reafirmaba en su decisión. Allí encontraba algo que su penthouse, por más lujoso que fuera, nunca le había ofrecido: calidez, amor y autenticidad. Una tarde, mientras tomaban café juntos en la sala, Alejandro decidió abordar el tema de frente. «Clara, he estado pensando en lo que dijo Sofía. Sé que fue algo impulsivo, pero tal vez tenga sentido. Podríamos buscar un lugar donde puedan estar más cómodas, con más espacio, y donde podamos construir algo juntos». Clara lo miró con una mezcla de sorpresa y emoción. Aunque la idea de compartir su vida con Alejandro la llenaba de ilusión, también la aterraba. Su mundo era tan diferente al de él, y no quería ser una carga ni poner en peligro lo que habían construido hasta ahora. «Alejandro, no sé qué decir. La idea es hermosa, pero ¿estás seguro de que esto es lo que quieres? Nuestra vida no es tan fácil como la tuya. No quiero que sientas que tienes que hacerlo por lástima o por obligación». Alejandro tomó su mano y la miró con seriedad. «Clara, no tiene nada que ver con obligación. Esto es algo que quiero hacer. Estar con ustedes me ha cambiado, y no quiero volver a la vida que tenía antes. Pero sé que esto no es algo que deba decidirse a la ligera. Podemos ir paso a paso, pero quiero que sepas que estoy aquí para quedarme». Clara sintió que su corazón se llenaba de esperanza. Aunque todavía tenía dudas, las palabras de Alejandro la tranquilizaron.
Si vamos a dar este paso, quiero que sea porque estamos listos, no porque sentimos que debemos hacerlo. Pero gracias por estar aquí, Alejandro. Realmente has hecho que nuestras vidas sean mejores, dijo con una sonrisa que iluminó la sala. En los días siguientes, Alejandro comenzó a buscar opciones de vivienda que pudieran acomodar a los tres. Aunque inicialmente quería encontrar un lugar más grande y lujoso, rápidamente entendió que lo importante no era el tamaño ni el lujo, sino crear un hogar donde todos se sintieran cómodos. Sofía, siempre entusiasmada, ayudaba en la búsqueda, dibujando como imaginaba su nueva habitación. Quiero que tenga paredes amarillas y muchas estanterías para mis libros y muñecas, dijo, mostrándole a Alejandro uno de sus dibujos. Él sonrió, sorprendiéndose de lo mucho que disfrutaba esos momentos simples. Sofía se había convertido en una especie de guía para él, mostrándole lo que realmente importaba en la vida. Mientras tanto, Clara continuaba con sus revisiones médicas. Aunque su recuperación seguía siendo positiva, los médicos le recordaron que debía evitar el estrés y cuidar su salud mental. Alejandro, preocupado por el bienestar de Clara, contrató a una terapeuta que pudiera apoyarla en este proceso. Clara, al principio, se mostró reticente. Alejandro, ya estás haciendo demasiado por nosotras. No quiero que gastes más dinero. Esto no es un gasto, Clara. Es una inversión en tu salud. Si tú estás bien, Sofía también estará bien, y eso es lo único que importa, respondió con firmeza. Clara, tocada por su dedicación, aceptó la ayuda. En paralelo, Alejandro seguía enfrentando desafíos en su empresa. Los accionistas que se oponían a sus cambios seguían presionándolo para que abandonara sus iniciativas comunitarias, pero Alejandro estaba decidido a mantenerse firme. Durante una reunión, uno de los accionistas más influyentes lo confrontó directamente. Alejandro, entiendo que quieres mejorar la imagen de la empresa, pero no podemos permitir que tus proyectos sociales comprometan nuestra rentabilidad. Alejandro lo miró con calma y respondió. No se trata solo de imagen. Se trata de hacer lo correcto. Si eso significa que algunos de ustedes no están de acuerdo conmigo, estoy dispuesto a asumir las consecuencias. Pero no voy a dar marcha atrás. Su postura clara e inquebrantable sorprendió a todos en la sala. Aunque sabía que enfrentaría resistencia, Alejandro estaba dispuesto a luchar por lo que creía. Esa noche, mientras cenaba con Clara y Sofía, les compartió lo ocurrido en la reunión. A veces siento que estoy nadando contra la corriente. Pero no puedo volver a ser la persona que era antes. Ustedes me han mostrado que hay cosas más importantes que el dinero y el poder. Clara lo miró con orgullo y tocó su mano. Alejandro, no tienes idea de lo mucho que significas para nosotras. Pero también quiero que sepas que no tienes que cargar con todo solo. Estamos aquí para ti, igual que tú estás para nosotras. Sofía, siempre entusiasta, agregó. Somos un equipo. Y los equipos siempre se ayudan. Las palabras de Sofía lo hicieron sonreír. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que no estaba solo. Mientras avanzaban en la búsqueda de su nuevo hogar, Alejandro y Clara comenzaron a abrirse más el uno al otro, compartiendo sus miedos y esperanzas. Aunque sabían que el camino no sería fácil, ambos estaban comprometidos a construir algo juntos, con Sofía como el corazón de su pequeña familia, la vida de Alejandro. Clara y Sofía parecía estar tomando un rumbo prometedor. Habían encontrado una casa acogedora en un barrio tranquilo, lo suficientemente espaciosa para que Sofía tuviera su habitación soñada y Clara pudiera disfrutar de un ambiente sereno para su recuperación. La mudanza fue un evento lleno de emociones, con Sofía corriendo de un lado a otro, organizando sus cosas y agradeciendo a Alejandro con abrazos y dibujos. Sin embargo, mientras las cosas parecían estabilizarse, un nuevo desafío surgió inesperadamente. Clara comenzó a experimentar episodios de fatiga extrema y dolores intermitentes que la preocupaban. Aunque inicialmente trató de restarle importancia, Alejandro insistió en que se hiciera un chequeo médico completo. El diagnóstico dejó a todos conmocionados. Aunque la operación de Clara había sido un éxito, su cuerpo mostraba signos de rechazo hacia la válvula cardíaca implantada. El médico explicó que, aunque no era un caso crítico en ese momento, sería necesario realizar un tratamiento intensivo para evitar complicaciones mayores. Esto no es lo que quería escuchar, pero lo enfrentaremos juntos, Clara, le dijo Alejandro con firmeza mientras la sostenía de la mano. Clara, aunque agradecida por su apoyo, no pudo evitar sentirse abrumada. Había luchado tanto por llegar hasta aquí,
y ahora se enfrentaba a otro obstáculo que ponía en riesgo no solo su salud, sino también la estabilidad que habían comenzado a construir como familia. En casa, Alejandro se encargó de mantener el ánimo de Sofía, quien percibía que algo no estaba bien. ¿Mi mamá va a estar bien?, preguntó una noche mientras Alejandro le leía un cuento antes de dormir. Tu mamá es muy fuerte, Sofía. Ha superado muchas cosas, y esta vez no será diferente. Pero necesitamos apoyarla mucho, ¿de acuerdo?, respondió él, tratando de sonar optimista. Sofía sintió, aunque sus ojos reflejaban preocupación. Para ella, Alejandro se había convertido en un pilar, alguien en quien confiaba plenamente para mantener a su familia unida. A medida que Clara comenzaba el tratamiento, Alejandro asumió más responsabilidades en casa. Se encargaba de llevar a Sofía a la escuela, de organizar las citas médicas de Clara y de asegurarse de que la casa funcionara sin problemas. Aunque el estrés comenzaba a acumularse, no permitía que nada de esto afectara su determinación. En la empresa, la presión también aumentaba. Los accionistas descontentos seguían cuestionando sus decisiones y un proyecto importante estaba en riesgo debido a los retrasos en la construcción. Alejandro, quien normalmente manejaba estas situaciones con facilidad, comenzó a sentirse abrumado. Una tarde, mientras revisaba documentos en su oficina, recibió una llamada de Verónica, su asistente. Señor Serrano, los inversionistas quieren una reunión urgente para discutir los problemas en el proyecto. Algunos están amenazando con retirar su apoyo. Alejandro cerró los ojos, sintiendo el peso de las responsabilidades. Pero cuando pensó en Clara y Sofía, supo que no podía permitir que el estrés lo venciera. Organiza la reunión. Resolveremos esto, respondió, con una determinación renovada. Esa noche, mientras cenaban en casa, Clara notó que Alejandro estaba más callado de lo habitual. Alejandro, no tienes que cargar con todo tú solo. Sé que estás haciendo mucho por nosotras, pero no quiero que te descuides a ti mismo, dijo con preocupación. Él la miró y negó con la cabeza. Clara, no soy el mismo hombre que era antes de conocerte. Ustedes me han enseñado lo que realmente importa. Si estoy luchando, es porque quiero que tengamos una vida juntos. Pero tienes razón, necesito aprender a pedir ayuda cuando lo necesite. Clara tomó su mano, sintiendo un profundo agradecimiento por su sinceridad. Estamos en esto juntos, Alejandro. Siempre lo estaremos. Mientras Clara continuaba con su tratamiento, Alejandro enfrentó la reunión con los inversionistas. Aunque las tensiones eran altas, logró convencerlos de que sus decisiones eran necesarias para el crecimiento a largo plazo de la empresa. Habló con una pasión que no había mostrado antes, dejando claro que su enfoque no era solo generar ganancias, sino también tener un impacto positivo en la sociedad. El éxito verdadero no se mide solo en cifras, sino en cómo usamos esos recursos para mejorar la vida de las personas, concluyó, dejando a los inversionistas reflexionando sobre sus palabras. La reunión terminó con un acuerdo para seguir adelante con los proyectos, aunque Alejandro sabía que tendría que trabajar duro para mantener el apoyo de todos. De regreso en casa, Alejandro fue recibido con los brazos abiertos por Sofía y Clara. Aunque el día había sido agotador, verlas lo llenaba de una energía que no podía explicar. Esa noche, mientras cenaban juntos, sintió que, a pesar de los desafíos, estaban construyendo algo sólido. Sofía, siempre la más optimista, levantó su vaso de jugo y dijo: brindemos porque somos un equipo. Alejandro y Clara rieron, levantando sus vasos también. Por nosotros, dijo Alejandro, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde debía estar. Aunque los días que seguían traerían más pruebas, Alejandro sabía que tenía la fuerza y el apoyo necesarios para enfrentarlas. Clara y Sofía no eran solo parte de su vida, se habían convertido en su motor, en la razón por la que estaba dispuesto a luchar por un futuro mejor. El equilibrio que Alejandro había construido comenzó a tambalearse cuando Clara recibió un nuevo diagnóstico. Aunque su cuerpo había respondido bien al tratamiento inicial, los médicos encontraron una anomalía que requería atención inmediata. Necesitaban realizar una cirugía adicional para prevenir una complicación grave y aunque las probabilidades de éxito eran altas, el riesgo era innegable. Cuando Clara escuchó la noticia, se
inesperada sacudió su estabilidad. Alejandro recibió una llamada de su madre, Beatriz, una mujer distante que rara vez se comunicaba con él. Alejandro, necesito verte. Es importante, dijo con su tono habitual, seco y autoritario. Aunque Alejandro no tenía una relación cercana con ella, accedió a reunirse. Cuando llegó a la casa familiar, una mansión fría y llena de recuerdos incómodos, Beatriz lo recibió con una mirada severa. He escuchado cosas sobre tu nueva vida. Sobre esa mujer y su hija, dijo, sin preámbulos. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Sabía que su madre era una persona difícil, con opiniones rígidas sobre lo que consideraba apropiado para su hijo. No es asunto tuyo, madre. Mi vida no te afecta, respondió, tratando de mantener la calma. Beatriz lo miró fijamente, como si intentara desarmarlo con su mirada. Eres un serrano, Alejandro. No puedes permitirte ser arrastrado por una relación que no encaja con nuestra posición. ¿Qué pensarán los demás? Dijo, con su tono habitual de desprecio. Las palabras de su madre encendieron algo dentro de Alejandro. Durante años, había seguido las reglas de su familia, esforzándose por ser el hombre que esperaban que fuera. Pero ahora, por primera vez, estaba dispuesto a enfrentarse a ella. No me importa lo que piensen los demás. Clara y Sofía son mi familia, y nada de lo que digas cambiará eso, respondió con firmeza. Beatriz, sorprendida por su tono, permaneció en silencio por un momento. Espero que no te arrepientas, Alejandro. Estás apostando tu vida por algo que no entiendes completamente, dijo finalmente, antes de dar por terminada la conversación. Cuando regresó a casa, Alejandro se sintió agotado emocionalmente. Clara notó su expresión y lo confrontó. ¿Qué pasó, Alejandro? ¿Estás bien? Preguntó, preocupada. Él suspiró y decidió ser honesto. Mi madre no aprueba nuestra relación. Cree que no encaja con lo que ella espera de mí. Clara bajó la mirada, sintiendo que sus peores miedos se confirmaban. Pero antes de que pudiera decir algo, Alejandro tomó sus manos. No me importa lo que piense, Clara. Lo único que me importa son ustedes. No voy a dejar que nadie se interponga entre nosotros. Clara lo miró, con lágrimas en los ojos. No quiero ser la razón de un conflicto en tu vida, Alejandro. Tú no eres el conflicto. Tú eres la razón por la que quiero ser mejor. No voy a perder esto por nada ni por nadie, dijo con una convicción que la conmovió profundamente. En los días siguientes, Alejandro trabajó para demostrarle a Clara que estaba comprometido con su relación, no solo con palabras, sino con acciones. Organizó una cena sorpresa en casa, donde preparó sus platos favoritos y les dedicó una noche llena de risas y amor. Sofía, siempre la más entusiasta, lo llamó el mejor papá del mundo, un título que Alejandro llevaba con orgullo. Sin embargo, la resistencia de Beatriz no desapareció. Aunque Alejandro estaba decidido a proteger su nueva familia, sabía que su madre no se detendría fácilmente. Un día, mientras Alejandro estaba en el trabajo, Beatriz apareció inesperadamente en el apartamento de Clara. Cuando Clara abrió la puerta, la presencia de Beatriz fue como una ráfaga de aire frío. Tú debes ser Clara. ¿Puedo pasar? Preguntó, aunque su tono no dejaba espacio para una negativa. Clara, aunque nerviosa, la invitó a entrar. Beatriz miró el modesto apartamento con una expresión de desaprobación apenas disimulada. Sé que mi hijo está muy involucrado en tu vida. Pero quiero saber algo, ¿qué esperas de él? Preguntó directamente. Clara sintió que su corazón latía con fuerza, pero mantuvo la calma. No espero nada de Alejandro. Lo único que quiero es que sea feliz. Y si está con nosotras, es porque él lo ha decidido. Beatriz la observó con frialdad, como si evaluara cada palabra. Espero que entiendas lo que estás haciendo. Alejandro tiene un futuro brillante, y no quiero que lo pongas en peligro. Clara, aunque temerosa, levantó la barbilla con determinación. Yo también quiero lo mejor para él. Y si alguna vez siente que no somos parte de eso, lo dejaré ir. Pero mientras él quiera estar con nosotras, lo apoyaremos, como él nos apoya a nosotras. Beatriz no respondió de inmediato. Finalmente, se levantó y se dirigió a la puerta. Espero que estés diciendo la verdad, dijo, antes de marcharse. Cuando Alejandro llegó a casa esa noche, Clara le contó lo ocurrido. Aunque estaba furioso por la intromisión de su madre, Clara lo calmó.
No importa lo que piense ella, Alejandro. Lo único que importa es lo que sentimos nosotros. Él la abrazó con fuerza, jurándose a sí mismo que protegería a su familia de cualquier amenaza, incluso si venía de su propia sangre. El enfrentamiento entre Alejandro y su madre, Beatriz, no tardó en convertirse en una sombra constante en su vida. Aunque intentaba mantener la paz, sabía que su madre no estaba dispuesta a aceptar su relación con Clara y Sofía. Pero Alejandro había tomado una decisión firme: no cedería. Beatriz, por su parte, no era una mujer que aceptara una derrota fácilmente. Comenzó a utilizar sus conexiones para intentar influir en la vida de Alejandro, incluyendo reuniones con accionistas y socios de la empresa, dejando en claro que no estaba satisfecha con las recientes decisiones de su hijo. Alejandro, no puedes ignorar la influencia que tu madre tiene sobre la empresa. Si sigues este camino, podrías perderlo todo, le advirtió uno de sus socios en una reunión. Pero Alejandro, con una calma inusual, respondió: prefiero perderlo todo antes que traicionar lo que creo y a quienes amo. No me pidan que elija entre mi familia y esta empresa, porque ya he tomado mi decisión. Sus palabras resonaron en la sala, y aunque algunos socios estaban sorprendidos, otros comenzaron a ver a Alejandro bajo una nueva luz. Su determinación y principios estaban dejando una huella en todos los que lo rodeaban. En casa, Alejandro encontró en Clara y Sofía la fuerza que necesitaba para mantenerse firme. Durante una cena tranquila, Sofía, siempre curiosa, le preguntó: «Señor Alejandro, ¿por qué su mamá no quiere estar con nosotros?». Alejandro se quedó en silencio por un momento, buscando las palabras adecuadas. «Sofía, a veces las personas tienen miedo de lo que no entienden. Mi mamá cree que nuestra familia no es como ella esperaba, pero eso no significa que tenga razón. Lo importante es lo que sentimos nosotros». Sofía sintió, aunque su pequeña mente aún intentaba procesar lo que significaba. Clara, observando la conversación, sintió una mezcla de orgullo y preocupación. Alejandro estaba dispuesto a todo por ellas, pero temía que el costo fuera demasiado alto. La situación alcanzó su punto crítico cuando Beatriz organizó una reunión familiar sin informar a Alejandro. Cuando él llegó a la casa de su madre, encontró a varios de sus primos y tíos reunidos en la sala, todos con expresiones serias. «Alejandro, estamos aquí porque nos preocupamos por ti. Creemos que estás cometiendo un error», dijo uno de sus tíos. Beatriz, sentada en el centro de la sala, observaba en silencio, dejando que los demás hablaran. «Esa mujer y su hija no pertenecen a nuestro mundo. Estás sacrificando tu posición, tu reputación, por algo que no durará», añadió otro primo. Alejandro se levantó lentamente, sintiendo una mezcla de furia y tristeza. «Escuchen bien. No necesito su aprobación para vivir mi vida. Clara y Sofía son mi familia, y si no pueden aceptar eso, entonces no tengo nada más que hablar con ustedes». Beatriz, finalmente rompiendo su silencio, se levantó y dijo: «¿Estás dispuesto a perder a tu familia por ellas?». Alejandro la miró fijamente, con una determinación que nunca antes había mostrado. «Ellas son mi familia. Y si no puedes entenderlo, entonces serás tú quien me pierda». Sin esperar una respuesta, Alejandro salió de la casa, dejando atrás a una familia que parecía más preocupada por las apariencias que por su felicidad. De regreso en casa, Alejandro le contó a Clara lo que había ocurrido. Aunque intentó minimizarlo, Clara podía ver cuánto le había afectado. «Alejandro, no quiero ser la razón por la que pierdas a tu familia. Si esto es demasiado para ti, lo entenderé», dijo, con lágrimas en los ojos. Alejandro tomó su rostro entre sus manos y la miró con ternura. «Clara, tú no eres la razón. Tú eres mi elección. Todo lo que estoy haciendo es porque quiero un futuro contigo y con Sofía. No voy a dejar que nadie nos separe». Clara, conmovida por sus palabras, lo abrazó con fuerza. En ese momento, supo que Alejandro estaba completamente comprometido, y decidió confiar plenamente en él. A medida que las tensiones con Beatriz continuaban, Alejandro tomó una decisión radical. En una reunión con el consejo de la empresa, anunció que estaba dispuesto a renunciar a su puesto como director general si eso significaba mantener su integridad y sus principios. «Mi compromiso no es solo con esta empresa, sino con los valores que quiero representar. Si eso no es compatible con lo que ustedes desean, entonces estoy dispuesto a dar un paso al costado», dijo, dejando a todos en silencio. Para su sorpresa, varios miembros del consejo lo apoyaron.
Aunque algunos seguían resistiéndose a sus ideas, la mayoría reconoció que su liderazgo estaba transformando la empresa de una manera positiva. No queremos que te vayas, Alejandro. Queremos que sigas liderando, pero con un equilibrio que beneficie a todos, dijo uno de los accionistas más antiguos. La reunión terminó con un acuerdo que le permitió a Alejandro mantener su posición y continuar con sus proyectos, pero ahora con un respaldo más sólido. Esa noche, Alejandro regresó a casa con una sensación de alivio. Aunque el camino había sido difícil, sentía que había superado una prueba importante. Clara y Sofía lo esperaban con una cena especial, celebrando no solo su éxito, sino también su compromiso como familia. Mientras cenaban, Sofía levantó su vaso y dijo: «Por nuestra familia. Porque siempre estaremos juntos». Alejandro y Clara rieron, levantando sus vasos también. En ese momento, Alejandro supo que, aunque las tormentas seguirían llegando, su amor y su unión serían suficientes para superarlas, con las tensiones familiares disminuyendo y su posición en la empresa asegurada. Alejandro comenzó a sentir que finalmente podía respirar. Clara y Sofía eran su refugio, su motor para seguir adelante, pero justo cuando todo parecía estabilizarse, una oferta inesperada llegó a su puerta. Una tarde, mientras trabajaba en su oficina, recibió una llamada de un importante conglomerado empresarial en Estados Unidos. Querían que Alejandro liderara una nueva expansión internacional, un proyecto que prometía catapultarlo al escenario global. La oferta era tentadora, pero también implicaba dejar atrás su vida en Monterrey. Esa noche, durante la cena, compartió la noticia con Clara y Sofía. «Me ofrecieron un puesto en Estados Unidos. Sería un desafío enorme, pero también significaría estar lejos de ustedes por mucho tiempo», dijo Alejandro, con una mezcla de orgullo y preocupación. Clara lo miró en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Sofía, sin entender completamente las implicaciones, preguntó: «¿Nos vamos todos? ¿Es como una aventura?». Alejandro sonrió, pero negó con la cabeza. «No sería tan sencillo, Sofía. No sé si sería lo mejor para nosotros». Clara finalmente habló, con una voz tranquila pero firme. «Alejandro, esto es una gran oportunidad para ti. No quiero ser la razón por la que la rechaces. Pero también necesito saber si esto significa que nos quedaríamos aquí, sin ti». Las palabras de Clara lo golpearon como un balde de agua fría. Aunque sabía que el trabajo era importante, no estaba dispuesto a sacrificar lo que había construido con ellas. «Clara, no voy a tomar ninguna decisión sin consultarlas. Lo que hemos construido juntos es más importante que cualquier trabajo. Pero también quiero que pensemos en lo que sería mejor para los tres». En los días siguientes, Alejandro reflexionó profundamente sobre la oferta. Había trabajado toda su vida para alcanzar un nivel de éxito que pocos lograban, pero ahora se daba cuenta de que ese éxito no significaba nada si no podía compartirlo con las personas que amaba. Sin embargo, también sabía que rechazar la oferta podría significar dejar pasar una oportunidad única. Mientras tanto, Clara y Sofía intentaban actuar con normalidad, pero la incertidumbre estaba presente en cada conversación. Una tarde, mientras Clara y Alejandro caminaban juntos por el parque, ella decidió hablar con franqueza. «Alejandro, sé que esto es importante para ti, y no quiero que sientas que tienes que elegir entre nosotras y tu carrera. Pero también necesito saber si realmente quieres quedarte. No quiero que esto sea una decisión impulsiva de la que te arrepientas después». Alejandro se detuvo y la tomó de las manos. «Clara, mi vida era un vacío antes de conocerlas. El éxito, el dinero, todo eso no significa nada si no estoy con ustedes. Pero tienes razón, no puedo tomar esta decisión solo. Quiero que pensemos juntos en lo que sería mejor para nuestra familia». Clara sintió, aunque sabía que no sería una decisión fácil. Esa noche, Alejandro convocó una reunión virtual con los representantes del conglomerado en Estados Unidos. Quería entender completamente lo que la oferta implicaba antes de tomar una decisión. Después de una hora de discusión, se dio cuenta de que el trabajo requeriría una dedicación total, lo que significaría ausencias prolongadas y una distancia física considerable de Clara y Sofía. Cuando terminó la llamada, se sentó en la sala en silencio. Clara, al notar su expresión, se sentó a su lado. «¿Qué piensas?», preguntó ella, suavemente. Alejandro suspiró. «Es una oportunidad increíble, pero siento que estaría sacrificando lo que realmente importa. Ustedes son mi prioridad, Clara.
No quiero volver a ese mundo en el que todo giraba alrededor del trabajo. Clara sonrió, aliviada de escuchar sus palabras, pero también preocupada. Por lo que significaría rechazar la oferta. Alejandro, estamos contigo en lo que decidas. Pero quiero que estés seguro de que esta es la vida que quieres. Él la miró, sintiendo una profunda gratitud por su apoyo incondicional. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Al día siguiente, Alejandro informó al conglomerado que no aceptaría la oferta. Aunque fue una decisión difícil, sintió una paz interior al hacerlo. Su prioridad era Clara y Sofía, y estaba dispuesto a construir un futuro con ellas, sin importar los sacrificios que eso implicara. Para celebrar la decisión, Alejandro organizó una pequeña escapada a un lugar que sabía que les encantaría, una cabaña en las montañas, rodeada de naturaleza. Allí, lejos del ruido de la ciudad y las presiones del trabajo, los tres disfrutaron de momentos simples pero llenos de amor. Una noche, mientras miraban las estrellas desde la terraza, Sofía preguntó: ¿Por qué no quisiste irte, señor Alejandro? Él sonrió y la abrazó. Porque no hay lugar en el mundo donde prefiera estar que aquí, contigo y con tu mamá. Clara, sentada junto a ellos, sintió que su corazón se llenaba de gratitud. Habían superado tantos desafíos, y ahora, finalmente, estaban construyendo la vida que siempre habían soñado. De regreso de las montañas, Alejandro. Clara y Sofía comenzaron a disfrutar de una estabilidad que no habían conocido antes. La decisión de Alejandro de rechazar la oferta había cimentado su compromiso con la familia, pero también había dejado abierta una pregunta. ¿Cómo podían construir un futuro que equilibrara el amor que los unía y las oportunidades que los rodeaban? Una tarde, mientras Alejandro estaba en su oficina revisando documentos, recibió una llamada inesperada de un antiguo colega, Samuel, un empresario visionario con quien había trabajado años atrás. Alejandro, escuché sobre tu decisión de quedarte en Monterrey. Quiero ofrecerte algo que creo que te interesará, dijo Samuel, con entusiasmo. Samuel le propuso unirse a un proyecto que buscaba desarrollar un centro comunitario en la ciudad, enfocado en educación, salud y oportunidades para familias de bajos recursos. La idea no solo resonaba con los valores que Alejandro había adoptado, sino que también ofrecía la posibilidad de trabajar en algo que involucrara a Clara y Sofía. Es una propuesta interesante, Samuel. Déjame discutirlo con mi familia antes de darte una respuesta, respondió Alejandro, sintiendo una chispa de emoción que hacía tiempo no sentía. Esa noche, durante la cena, Alejandro compartió la propuesta con Clara y Sofía. Es un proyecto que podría marcar la diferencia para muchas personas aquí en Monterrey. Pero lo que más me gusta es que no tendría que hacerlo solo. Podríamos trabajar juntos, como familia, dijo, mirando a Clara con esperanza. Clara sonrió, intrigada por la idea. ¿Qué significaría para nosotros? ¿Cómo podríamos involucrarnos? Preguntó, mientras Sofía escuchaba atentamente. Podrías aportar tus conocimientos en diseño y costura para talleres comunitarios. Y Sofía, estoy seguro de que encontrarás una manera de ayudar, quizás con otros niños. Este proyecto no solo es para mí, es para nosotros, explicó Alejandro. Sofía saltó emocionada. Podemos hacerlo, mamá. Y será como un gran equipo. Clara rió ante el entusiasmo de su hija, pero también sintió un calor en el pecho al ver cómo Alejandro incluía a ambas en cada paso. Los días siguientes estuvieron llenos de reuniones y planificación. Alejandro trabajó junto a Samuel y un equipo de expertos para diseñar el proyecto, mientras Clara y Sofía comenzaron a imaginar cómo podrían contribuir. El entusiasmo era contagioso, y por primera vez en mucho tiempo, sentían que estaban construyendo algo más grande que ellos mismos. Sin embargo, no todo fue fácil. Algunos obstáculos surgieron en el camino, como encontrar financiamiento y convencer a las autoridades locales de la importancia del centro comunitario. Alejandro, acostumbrado a lidiar con desafíos empresariales, encontró un nuevo tipo de motivación al pensar en cómo este proyecto podría impactar no solo a su familia, sino a muchas otras. Una noche, mientras Clara y Alejandro revisaban los planos del centro, ella lo miró con admiración. Nunca pensé que estarías dispuesto a hacer algo así. Pero ahora entiendo que siempre has tenido este potencial, solo necesitabas la oportunidad adecuada. Alejandro tomó su mano y sonrió. Tú y Sofía me dieron esa oportunidad. Todo esto es gracias a ustedes. El proyecto avanzó con rapidez y pronto llegó el día de la inauguración del centro comunitario.
La familia Serrano estaba presente al frente, con Sofía emocionada por cortar la cinta junto a su mamá y Alejandro. La comunidad asistió en masa, agradeciendo el esfuerzo que habían puesto en algo tan necesario. Esto no es solo un edificio. Es un lugar donde las familias pueden encontrar apoyo, esperanza y un camino hacia un futuro mejor, dijo Alejandro durante su discurso, con la voz cargada de emoción. Clara, viéndolo hablar, sintió que este momento era la culminación de todo lo que habían enfrentado juntos. Sofía, sosteniendo su mano, murmuró: «Mamá, creo que tenemos la mejor familia del mundo». El impacto del centro comunitario se sintió rápidamente. Clara comenzó a liderar talleres de costura que empoderaban a mujeres del barrio, mientras Sofía organizaba actividades para niños de su edad. Alejandro, por su parte, trabajaba incansablemente para garantizar que el proyecto continuara creciendo y prosperando. A medida que pasaban los meses, el centro se convirtió en un punto de referencia en la ciudad, un símbolo de lo que podía lograrse cuando el amor y la dedicación se unían. Alejandro, que una vez había medido su éxito en cifras y logros profesionales, ahora encontraba satisfacción en las sonrisas de las personas que se beneficiaban de su trabajo. Una tarde, mientras paseaban por el parque cercano al centro, Sofía tomó la mano de Alejandro y le preguntó: «Señor Alejandro, ¿este es nuestro felices para siempre?». Él la miró con ternura y respondió: «Creo que sí, Sofía. Pero lo mejor de este felices para siempre es que lo construimos juntos». Clara, caminando a su lado, los miró con una sonrisa. Habían recorrido un camino lleno de desafíos y sacrificios, pero ahora estaban juntos, más fuertes que nunca, y listos para enfrentar lo que viniera. El centro comunitario se había convertido en un faro de esperanza para el barrio. Alejandro, Clara y Sofía trabajaban incansablemente para mantenerlo funcionando, pero justo cuando todo parecía ir viento en popa, una sombra oscura se cernió sobre ellos. Una mañana, Alejandro recibió una llamada urgente de Samuel. «Alejandro, tenemos un problema. Un grupo de empresarios locales está intentando detener nuestras operaciones. Alegan que el terreno en el que construimos el centro tiene problemas legales». La noticia dejó a Alejandro atónito. El terreno había sido adquirido con todos los documentos en regla, pero sabía que en el mundo empresarial siempre había quienes buscaban maneras de sabotear proyectos que no generaban ganancias directas. «Voy para allá. No dejaremos que esto nos detenga», respondió, decidido. En casa, Clara notó que Alejandro estaba más tenso de lo habitual. Aunque él intentaba ocultarlo, ella sabía que algo no iba bien. «Alejandro, ¿qué está pasando?», preguntó mientras preparaban la cena. Él suspiró y se sentó a su lado. «Hay problemas con el centro. Algunos empresarios están intentando bloquearlo. Pero no voy a dejar que eso suceda». Clara colocó su mano sobre la de él y lo miró con determinación. «Estamos contigo en esto. No estás solo». Alejandro sonrió, agradeciendo su apoyo. Pero en su interior, sabía que esta lucha sería más complicada de lo que esperaba. Los días siguientes estuvieron llenos de reuniones legales, negociaciones y confrontaciones. Alejandro trabajaba sin descanso para proteger el centro, pero cada vez que parecía haber resuelto un problema, surgía otro. Mientras tanto, Clara comenzó a notar que Sofía estaba más callada de lo habitual. Una noche, mientras la arropaba, le preguntó: «¿Qué te pasa, mi amor? Pareces preocupada». Sofía la miró con ojos llenos de lágrimas. «Tengo miedo, mamá. ¿Y si nos quitan el centro? Es donde estamos todos juntos». Clara la abrazó con fuerza, tratando de consolarla. «Nada va a separarnos, Sofía. El centro es importante, pero nuestra familia es lo más importante. Pase lo que pase, estaremos juntos». Un día, mientras Alejandro revisaba documentos en su oficina, recibió una visita inesperada. Beatriz, su madre, apareció sin previo aviso. «¿Qué haces aquí, madre?», preguntó, sorprendido. Beatriz lo miró con una mezcla de preocupación y orgullo. «He escuchado lo que está pasando con tu centro. Y aunque no siempre he estado de acuerdo contigo, debo admitir que admiro lo que estás haciendo». Alejandro no podía creer lo que escuchaba. Su madre, quien siempre había criticado sus decisiones, ahora parecía estar ofreciendo su apoyo. «¿Qué estás diciendo, madre?», preguntó, con cautela. «Estoy diciendo que quiero ayudarte. Tengo contactos que pueden facilitar las cosas.
Pero esta vez, no es por la familia Serrano, es por ti. Porque creo en lo que estás haciendo, respondió Beatriz. Por primera vez en años, Alejandro sintió que su madre lo veía realmente por lo que era. Aunque dudaba, decidió aceptar su ayuda. Con el apoyo de Beatriz y su equipo legal, Alejandro logró desmontar los argumentos de los empresarios que intentaban sabotear el proyecto. El caso se resolvió a su favor, pero no sin dejar cicatrices. El estrés y la presión habían cobrado un precio emocional en toda la familia. La noche en que la disputa terminó, Alejandro reunió a Clara y Sofía en el centro, ahora lleno de luces y actividad. Lo logramos. No fue fácil, pero lo logramos porque estuvimos juntos, dijo, mientras abrazaba a ambas. Sofía sonrió ampliamente y señaló un rincón del centro donde los niños jugaban. Este es el mejor lugar del mundo, porque aquí estamos felices. Clara, con lágrimas en los ojos, miró a Alejandro. No sé cómo lo haces, pero siempre encuentras la manera de mantenernos unidos. Él la miró con ternura. Lo hago porque ustedes son mi fuerza. No soy nada sin ustedes. Los siguientes meses estuvieron llenos de trabajo, pero también de momentos de felicidad. El centro no solo sobrevivió, sino que prosperó, convirtiéndose en un ejemplo para otras comunidades. Alejandro, Clara y Sofía encontraron un nuevo equilibrio, aprendiendo a disfrutar de cada pequeño logro y superando juntos cada desafío. Sin embargo, sabían que la vida siempre traería nuevas pruebas y estaban listos para enfrentarlas, porque su amor y unión eran más fuertes que cualquier tormenta. La vida en el centro comunitario siguió creciendo y transformándose. Cada rincón del lugar estaba lleno de vida, niños riendo, familias aprendiendo en los talleres y personas encontrando una nueva oportunidad para salir adelante. Alejandro, Clara y Sofía eran el corazón de todo ese movimiento y su unión inspiraba a todos los que los rodeaban. Sin embargo, justo cuando todo parecía en calma, la vida les lanzó otra prueba inesperada. Una tarde, mientras Alejandro revisaba documentos en su oficina del centro, Clara se desmayó repentinamente en uno de los talleres. El pánico se extendió rápidamente, y Alejandro corrió hacia ella, sintiendo que su mundo podía colapsar en un instante. «Clara. Clara, despierta», gritó, mientras sostenía su rostro. Los médicos llegaron rápidamente y la trasladaron al hospital. Alejandro y Sofía esperaron en la sala de emergencias, tomados de la mano, con el corazón apretado. Sofía, con lágrimas en los ojos, miró a Alejandro y preguntó: «¿Va a estar bien, señor Alejandro?». Alejandro, aunque intentaba mantenerse fuerte, no pudo evitar que sus propios ojos se llenaran de lágrimas. «Tu mamá es la persona más fuerte que conozco. Lo superará, Sofía. Tenemos que creer en ella». Las horas parecieron eternas, pero finalmente, el médico salió con noticias. Clara sufrió una crisis debido al estrés y a su historial médico. Está estable ahora, pero necesitará descanso absoluto y reducir significativamente sus actividades, dijo el médico. Alejandro sintió un alivio abrumador, pero también una preocupación profunda. Sabía que Clara había puesto todo de sí misma en el centro, y ahora tendría que enfrentarse a la difícil tarea de priorizar su salud. Cuando Clara despertó, Alejandro estaba a su lado, sosteniendo su mano. Ella lo miró con una mezcla de cansancio y tristeza. «Lo siento, Alejandro. No quería preocuparlos, pero siento que no puedo más». Alejandro acarició su cabello y le habló con ternura. «Clara, lo único que importa es que estés bien. El centro puede seguir sin que hagas todo tú misma. Es tiempo de que pienses en ti, en nosotros». Clara asintió, dejando que las lágrimas fluyeran. Por primera vez, se permitió aceptar que no podía cargar con todo sola. En las semanas siguientes, Alejandro tomó el liderazgo completo del centro, asegurándose de que Clara pudiera recuperarse sin preocuparse por nada más. Sofía también se convirtió en un apoyo clave, llenando la casa de dibujos y notas que animaban a su mamá. Una tarde, mientras Clara descansaba en el jardín, Alejandro se le acercó con una caja en las manos. «Tengo algo para ti», dijo, con una sonrisa tímida. Clara abrió la caja y encontró un pequeño álbum de fotos. Dentro, había imágenes de todos los momentos que habían compartido juntos, el día en que inauguraron el centro, la primera escapada a las montañas, y muchas fotos espontáneas de Sofía y ella sonriendo. «Quiero que recuerdes siempre que esto lo construimos juntos. Pero más importante, quiero que sepas que tú eres el corazón de esta familia», dijo Alejandro, mirándola con amor.
Clara sintió que su corazón se llenaba de gratitud y felicidad. Habían pasado por tanto, pero ahora estaba segura de que nada podría separarlos. Un año después, el centro comunitario celebró su segundo